Lamentable esto que le cuento, otro periodista asesinado en el país. Ayer en Oaxaca, Alejandro Leiva fue atacado a balazos en plena calle. Criticaba al gobierno y a la administración de Salomón Jara en sus columnas periodísticas. Un día antes reveló algunos secretos de la fiesta de la Guelaguetza. Realmente me preocupa, en verdad, es que no puedan mancharme y entonces traten de callarme, como lo han hecho con tantos periodistas que han sido asesinados. Él era Francisco Alejandro Leiva Aguilar, periodista que ayer fue baleado 3 veces en la cabeza cuando se encontraba desayunando en un puesto de comida cerca de su casa. El ataque ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pedro Etla, Oaxaca, cuando, según testigos, hombres armados le dispararon por detrás. La Fiscalía ya investiga los hechos. Tenemos también por algunas cámaras la posible participación de 2 personas a bordo de una motocicleta. No tenemos hasta ahorita identificada a ninguna otra persona que haya resultado lesionada. Leiva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y actualmente criticaba la administración del gobernador de este estado, Salomón Jara, en su columna El Zumbido del Moscardón, que publicaba en sus redes sociales. Un día antes de su asesinato, cuestionó la organización de la principal fiesta de Oaxaca, la Guelaguetza, y acusó la intromisión del crimen organizado en la economía local. En su último video también señaló a Noé Jara, hermano del gobernador, de estar vinculado al cobro de piso. Acusó al senador morenista Antonio Morales de lavado de dinero, de ser huachicolero y de supuestos despojos de tierra comunales en las costas. Hechos que aseguró ya son investigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el fin de rastrear activos financieros de origen ilícito en México. También señaló al senador Adán Augusto López. Los daños colaterales también involucran a Adán Augusto López y a la Embajada de México en Venezuela, que habrían servido de facilitadores para llevar a cabo transacciones en suelo mexicano y especialmente en la costa e istmo del territorio oaxaqueño. Anteriormente, Leiva dijo en un video que el día que decidan apagar su voz por decir la verdad y no quedarse callado, responsabiliza directamente al gobernador Jara y a su administración. Salomón Jara, de Jesús Romero y de Giovanni Vázquez Sagreros, gobernador, secretario de gobierno y consejero jurídico. La Asociación de Periodistas en Oaxaca y el gremio en general se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia. Rechazamos cualquier posibilidad de que este crimen se sume a ese clima de impunidad e intente ser enmascarado en líneas de investigación ajenas a su actividad periodística. Amante de la música y de los poemas, Alejandro Leiva, de 58 años, se convirtió en el 7º periodista asesinado en México en este año. Al respecto, el gobernador Salomón Jara condenó el asesinato del periodista. Por medio de un comunicado, dijo que ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia. No dijo el móvil del crimen y aseguró que no habrá impunidad. Las reacciones y condenas por este asesinato llegaron rápidamente. Artículo 19 exigieron a la Fiscalía de Oaxaca que se realice una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, donde se considere como línea de investigación la labor periodística, además de que pidieron se brinden las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de su familia y colegas. Mire, la Alianza de Medios MX señaló que ninguna crítica, investigación, cobertura u opinión periodística puede ser motivo de violencia y que el asesinato de un periodista es una grave afrenta a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras aseguró que la impunidad y la falta de protección siguen poniendo en riesgo a quienes informan y ejercen su derecho a investigar y denunciar, enfatizando en que la prensa no puede seguir pagando con vidas el ejercicio de su profesión. Y en lo que va del año, 7 periodistas han sido asesinados en el país. El primero fue Carlos Ramírez, que fue asesinado el 8 de enero en un restaurante de la ciudad de Poza Rica.
Luego Juan David Gámez, que fue asesinado el 18 de marzo mientras manejaba su motocicleta cerca de su casa tras haber recibido amenazas de muerte en Nuevo León. Roxana Guzmán, que fue sacada de su domicilio el 2 de junio, sus restos fueron localizados al sur de Veracruz y el 3 de julio se confirmó su muerte. El 11 de junio, Luis Ángel López fue asesinado a balazos en Poza Rica, aunque contaba con medidas de protección. Alex Serna fue reportado como desaparecido el 20 de junio y 2 días después localizaron su cuerpo en Petatlán, Guerrero, pero hasta el 3 de julio se confirmó su muerte. Josué Martínez Contreras fue atacado a balazos el 16 de julio cuando caminaba junto a su hijo en la colonia San Lucas Atoyatenco, esto en San Martín Texmelucan, Puebla. Y este 22 de julio, pues Francisco Leiva fue asesinado a balazos mientras desayunaba cerca de su vivienda en San Pablo, Etla, Oaxaca. Con Francisco Leiva suman 15 los periodistas asesinados en lo que va de la presente administración de octubre de 2024 a julio de 2026. Con datos de la organización Artículo 19, los otros 8 asesinatos ocurrieron en el periodo comprendido entre el inicio del sexenio y a finales de 2025. Y son Cayetano de Jesús Guerrero, Cristian Martínez, Raúl Villarreal, José Carlos González. Así es, también Ángel Sevilla, Ronald Paz, Miguel Ángel Beltrán y Mauricio Cruz, este último asesinado en octubre del 2024. Cabe destacar que varios de los comunicadores asesinados habían denunciado previamente amenazas o incluso contaban con medidas de protección. Tercer lugar del mundo en asesinatos de periodistas. Ese es el lugar que ocupa México. Solo está por debajo de Israel y de Sudán, que son países que viven en conflictos armados. 7 periodistas asesinados en lo que va del año. Esto indigna, preocupa, pero sobre todo duele. Y mientras nos dicen que existe una estrategia de protección con escoltas, botones de pánico y hasta un mecanismo especial, la realidad cuenta otra historia. ¿Recuerdan el caso de Lourdes Maldonado, esta periodista que se paró frente a López Obrador en la mañanera para decirle que temía por su vida? ¿Y qué pasó? Aún así fue asesinada afuera de su casa, el lugar que supuestamente debe ser más seguro para ella, ¿no? Y recordemos el caso también de Ciro Gómez Leiva, aquí saliendo de su lugar de trabajo. Afortunadamente fallaron y ahí tenemos todavía uno de los mejores periodistas de este país. Y en este caso ahora Alejandro, un periodista bastante crítico del gobierno de Oaxaca, a plena luz del día le fue arrebatada su vida. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve toda esta estrategia de seguridad que van y presumen si los periodistas siguen siendo asesinados? Proteger la libertad de expresión no se demuestra nada más con discursos, ni con protocolos en papel, ni tener a alguien ahí hablando en la mañanera. Se demuestra con periodistas vivos, libres y con justicia para quienes ya no están. Y Francisco Alejandro Leiva había denunciado amenazas de muerte desde julio de 2025. Entonces la pregunta inevitable es: ¿qué hicieron las autoridades durante todo este tiempo para protegerlo? Además de identificar a los autores materiales e intelectuales, debe revisarse qué ocurrió con aquella denuncia, cómo se evaluó el riesgo, quién debía darle seguimiento y, lo más importante, qué medidas se tomaron. La responsabilidad de las autoridades no comienza después de una agresión. Desde el momento en que reciben una denuncia por amenazas, deben evaluar el peligro, brindar protección y mantener un seguimiento permanente. Por eso no basta con investigar el asesinato, también debe esclarecerse si existieron fallas u omisiones que pudieron dejarlo expuesto, porque estamos hablando de una vida que pudo haberse salvado. Así es, chicas, la verdad es que es un tema muy doloroso, muy importante y es uno de los temas que estamos viviendo en nuestro país. Hoy ser periodista es un trabajo de alto riesgo. La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas ni una frase bonita para colgar en los discursos oficiales. Es el derecho de toda una sociedad a estar informada, de escuchar diferentes puntos de vista y lados distintos de algún tema en particular. El problema es que decir la verdad incomoda, y a muchos. Y no se mata la verdad matando periodistas. ¿Qué nos toca hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera ante este nivel de violencia? Dejar de ser espectadores pasivos, rechazar la apatía, no ver los asesinatos de periodistas, compañeros reporteros, comunicadores como un caso más o un asunto ajeno. Hay que consumir periodismo local e independiente, apoyar a los medios y periodistas independientes que desde las regiones más vulnerables siguen haciendo su trabajo a pesar del peligro. Defender a quien informa es defendernos a nosotros mismos.
mismos. Exigir justicia sin etiquetas políticas. La violencia contra la prensa no debe partidizarse ni justificarse bajo ningún discurso. La vida y la libertad de informar deben defenderse, venga de donde venga. No podemos permitir que el miedo gane la batalla final. Nos toca a todos como sociedad encender la voz, exigir justicia real y negarnos rotundamente a aceptar que decir la verdad en México siga siendo una sentencia de muerte.